Lo que pasa en esta historia te dejará en shock. ¿Te imaginas criar a alguien con todo tu amor y que años después esa misma persona te encadene como si fueras una cosa? Suena imposible, ¿verdad? Pues esto le pasó a una mujer que solo supo dar, hasta que su fe fue puesta a prueba de la forma más cruel. Pero lo más impactante es que quien la salvó no fue una persona, fue un caballo. Sí, un animal que demostró tener más corazón que muchos humanos. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió aquí no solo te va a conmover, te va a hacer cuestionar en quién confías y cómo vives tu fe. Y quizás, después de ver esto, nunca vuelvas a ver a los animales ni a las personas de la misma forma. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era un mediodía seco, de esos que el sol no perdona y hace que la tierra se agriete como si también sintiera dolor. En el pequeño pueblo de Santoribio de la Cumbre, ubicado entre cerros polvosos y caminos de terracería, el calor no solo quemaba la piel, también pesaba en el alma. En el fondo de una casa vieja, con paredes descarapeladas y un portón oxidado, había una escena que nadie quería ver, pero que todos fingían no notar. Debajo de un mezquite torcido, con las ramas estiradas como manos que quisieran proteger, estaba sentada en el suelo una mujer mayor. Sus rodillas raspadas, su falda de manta manchada de tierra y lágrimas, el rostro marcado por los años, las arrugas profundas como historias no contadas. Doña Carmen Valdés, de piel oscura y mirada verde como hojas de albahaca, respiraba con dificultad. Tenía 65 años, pero parecía cargar siglos encima. Su cabello completamente gris estaba trenzado con cuidado, como si aún quisiera mantener dignidad en medio del infierno que vivía. Estaba acorralada por una cadena gruesa, amarrada a su tobillo y sujeta al árbol. El metal frío mordía su piel. Frente a ella, de pie, con los brazos cruzados y una expresión de puro desprecio, estaba una mujer mucho más joven, blanca, de piel clara casi rojiza por el sol, ojos verdes como cuchillos y el ceño fruncido como si el mundo le debiera algo. Su cabello castaño claro caía en ondas por sus hombros y usaba un vestido moderno, como de ciudad, aunque lleno de polvo por el clima seco del pueblo. Rebeca Montero, su hija adoptiva, la miraba como si fuera una carga inútil. «Te dije que no tocaras mis cosas, ¿qué no entiendes?», gritó, pateando una cubeta vacía que rodó por el patio. Doña Carmen bajó la mirada. No contestó, no lloró más. Las lágrimas ya no salían porque hacía tiempo que se le habían secado. Su cuerpo estaba cansado, sí, pero lo que realmente pesaba era su corazón. «¿Y ahora te haces la muda? ¡Habla, inútil!», volvió a gritar Rebeca caminando hacia ella con pasos fuertes, haciendo que la tierra suelta se levantara en nubes pequeñas. Pero Carmen no dijo una sola palabra, solo cerró los ojos, en silencio, como quien aprende que callar es la única forma de sobrevivir. A unos metros de distancia, casi al borde de la cochera abierta, se encontraba Trueno, un caballo marrón oscuro, de gran porte, ojos profundos y crin espesa como el monte. Llevaba años viviendo en ese mismo terreno. Era fuerte, noble, silencioso. Sus cascos golpeaban el suelo con ritmo lento, como si estuviera midiendo el peligro. Observaba la escena con una intensidad que no parecía de este mundo. Respiraba con fuerza. Cada vez que Rebeca levantaba la voz, Trueno daba un paso más hacia adelante. Pero nadie lo notaba. El patio era amplio, con árboles secos, tierra cuarteada y restos de ramas tiradas por el viento. Había una vieja tina oxidada al lado del lavadero y un gallinero al fondo con 2 gallinas que picoteaban sin energía. Todo estaba en silencio, excepto por los gritos de Rebeca y el crujido del metal cada vez que Carmen intentaba moverse, aunque fuera un poquito, para cambiar de posición y aliviar el dolor de la cadena. Ese día, como todos los días, no había testigos, o al menos eso creía Rebeca. «Me das vergüenza»,
Tantos años criando animales, limpiando mugre. ¿Eso es lo que soy? ¿Eso me heredaste?, dijo con rabia, agachándose para poner su rostro frente al de Carmen. Me tuviste como si fuera tu hija y ahora no sirves ni para sostenerte en pie. Doña Carmen la miró, no con odio, ni con lástima. La miró con esa tristeza profunda que tienen las madres cuando ven que su hija se ha perdido, como si por dentro aún esperara que un día despertara y recordara todo el amor que se le dio. Tú eras una niña buena, susurró al fin Carmen, con voz ronca por la sequedad y la pena. Yo te cargaba en este mismo patio, te cantaba, ¿te acuerdas? Rebeca apretó los dientes. Sus manos temblaron y en un impulso de rabia pateó la olla vacía a un lado del árbol. No me hables como si te debiera algo. Si te recogí del suelo fue porque me enseñaron que la caridad es buena, escupió, aunque sus propias palabras no sonaban sinceras. Pero contigo aprendí que dar demasiado solo trae desagradecidos. Carmen cerró los ojos de nuevo, porque esa mentira dolía más que la cadena. Mientras tanto, Trueno resopló. Sus orejas se movieron inquietas. Dio un paso más. Estaba justo al borde del límite donde la sombra del árbol tocaba la entrada del establo. Sus ojos estaban fijos en Carmen, como si pudiera ver lo que otros no veían, como si entendiera que el mal no siempre grita a luz, a veces se disfraza de hija. El sol seguía alto, no había una sola nube, solo ese calor que resecaba los labios y hacía arder los ojos, un calor que quemaba por fuera, pero que también estaba empezando a arder por dentro. El aire olía a polvo, a madera vieja y a silencio impuesto. La casa estaba rodeada por otras viviendas humildes, más separadas entre sí. Nadie escuchaba los gritos, o al menos nadie decía nada. El pueblo llevaba años cerrando los ojos, y Trueno seguía mirando. Doña Carmen temblaba, no por miedo, sino por la tristeza de ver en lo que se había convertido la niña que una vez durmió en su pecho. Rebeca ahora era su carcelera, y el mundo parecía haberlo permitido. Dios no se olvida, susurró Carmen, más para sí misma que para Rebeca. Él ve, Él escucha, aunque tú no creas. Rebeca bufó. Dios, si existiera no te tendría así, dijo con una carcajada amarga, pero Trueno dio un relincho suave, un sonido corto, profundo. Algo en su cuerpo se tensó. Nadie se dio cuenta, pero esa fue la primera señal. Aquel día, el sol no se movía, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí, en medio del sufrimiento, como si el cielo mismo estuviera observando. Y Trueno también. Era una tarde fresca de agosto, esas que en Santoribio de la Cumbre traen un viento suave, con olor a tierra mojada, a tortillas recién hechas y a leña quemándose en algún fogón lejano. El cielo estaba cubierto de nubes delgadas que dejaban pasar una luz amarilla y tranquila. Doña Carmen Valdés, que en ese entonces tenía poco más de 40 años, estaba lavando ropa en el lavadero de piedra que había construido con sus propias manos, justo al lado del mezquite grande que más tarde se volvería testigo de su calvario. Ese día, como todos los días, Carmen cantaba bajito mientras tallaba con fuerza un pantalón. Su voz tenía un ritmo de nana y el sonido del agua chapoteando se mezclaba con el canto de los pájaros. Tenía el rostro joven aún, aunque el trabajo y la vida ya le habían tallado algunas líneas. Su piel morena brillaba con el agua, y sus brazos fuertes contaban la historia de una mujer que había aprendido a sobrevivir sola. Nunca tuvo hijos. Los doctores le habían dicho que no podría, y aunque dolía, ella lo había aceptado con humildad. Decía que Dios sabe cuándo dar y cuándo quitar. Mientras enjuagaba una blusa, escuchó algo, un susurro, un sollozo. Se quedó quieta. El viento se detuvo por un segundo. Volteó lentamente hacia el camino de terracería que pasaba detrás de su casa. Allí, entre los arbustos que separaban su terreno del campo abierto, vio una figura pequeña, un bultito de niña. «¿Hola?», preguntó con voz suave, dejando caer la prenda en el agua. La niña no contestó. Solo tenía la cabeza agachada, los hombros temblorosos
y los pies llenos de polvo. Llevaba un vestidito desgastado, las piernas raspadas, y no tenía zapatos. Estaba descalza, parada sobre piedras calientes. El cabello castaño claro caía en desorden sobre su rostro. Estaba sucia, delgada, con la mirada de quien ya había visto más cosas feas de las que un niño debería ver. Carmen se acercó lentamente, sin movimientos bruscos. «No tengas miedo, mi amor. No te voy a hacer daño. ¿Dónde está tu mamá?» La niña no respondió, solo levantó el rostro, y en ese momento Carmen sintió que el corazón le dolía. Aquellos ojos verdes, grandes, llenos de miedo, se clavaron en los suyos. Era como mirar el dolor encarnado en una criatura. «¿Cómo te llamas, chiquita?» «No tengo nombre», susurró. Carmen se arrodilló frente a ella. «Entonces yo te voy a poner uno. ¿Te parece si te llamas Rebeca?» La niña asintió muy despacito, y así fue como Carmen tomó a esa niña en sus brazos. La cargó como si fuera suya desde siempre. La metió a la casa, le lavó las heridas, le preparó un caldito de pollo con arroz y la sentó en su cama, que olía a jabón y a esperanza. Esa noche, Rebeca durmió profundamente por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Carmen la observaba desde la mecedora, con lágrimas en los ojos. No sabía de dónde había salido ni por qué estaba sola, pero en su corazón algo le dijo que Dios se la había mandado, que ese milagro chiquito tenía un propósito. Los días siguientes fueron como un renacer. Carmen le enseñó a Rebeca a amasar tortillas, a regar las plantas, a cuidar a los animales. La niña apenas hablaba, pero poco a poco fue sonriendo. Cada vez que Carmen le acariciaba el cabello, sus ojitos verdes se llenaban de luz. Una tarde, mientras Carmen recogía leña detrás de la casa, escuchó un relincho fuerte. Volteó y vio a su caballo marrón corriendo por el terreno. Era joven, robusto, con una energía salvaje pero una mirada noble. Lo había comprado con mucho sacrificio a un viejo ranchero que ya no podía cuidarlo. Carmen lo llamó Trueno, porque decía que cada vez que corría parecía retumbar la tierra. «¡Rebeca! ¡No te acerques mucho! ¡Todavía no está acostumbrado!», gritó desde lejos, pero lo que vio la dejó con la boca abierta. La niña, tan pequeña, estaba junto a Trueno, y el caballo, en lugar de alejarse, bajó la cabeza y dejó que ella le tocara el hocico. No relinchó, no se movió, solo la miró. Y Rebeca, con una sonrisa tímida, puso la frente contra la de él. Desde ese día, Trueno se volvió su sombra. Donde iba Rebeca, él la seguía. La esperaba en la entrada de la escuela, la acompañaba al pozo, hasta parecía entender sus silencios. Carmen decía que ese animal tenía algo especial, que no era un caballo común, que Dios le había dado ese don de sentir más que los humanos. Los años fueron pasando. Rebeca creció. Se volvió una adolescente alta, de mirada intensa y modales refinados. Carmen le daba todo lo que podía. Vendía pan, cosía ropa, limpiaba casas ajenas, todo por darle una vida digna. La vestía con lo mejor que podía comprar, la llevaba al médico, a la iglesia y le contaba historias por las noches. «Tú no vienes de mí, pero eres mía», le decía mientras le acariciaba la cabeza. Y Rebeca, en sus primeros años, le decía «mamá» con orgullo. Nadie en el pueblo sabía exactamente de dónde había salido esa niña, pero todos la vieron crecer como hija de Carmen. Y todos fueron testigos del amor que esa mujer le dio. Amor del bueno, del que no pide nada a cambio, pero lo que nadie vio fue el cambio. Una sombra comenzó a crecer en el corazón de Rebeca, un resentimiento que nadie entendía. Carmen lo notó primero cuando la niña comenzó a volverse más fría, más egoísta, menos cariñosa. A veces, cuando le hablaba con ternura, Rebeca solo la miraba con indiferencia. «Ya no soy una niña, mamá. No me estés abrazando todo el tiempo», decía con desdén. Carmen tragaba en seco. No entendía, pero no dejaba de amar. A los 18, Rebeca se fue unos meses a trabajar a la ciudad. Cuando regresó, ya no era la misma.
Traía nuevas ideas, nuevas formas de ver el mundo. Comenzó a tratar a Carmen como sirvienta. Le gritaba en público, le exigía cosas, la corregía con desdén. Y lo peor, dejó de llamarla mamá. Carmen seguía aguantando, pensando que era una etapa, que era confusión, que con amor todo se curaba. Pero no fue así. El corazón de Rebeca se endureció, se llenó de soberbia, se convenció de que todo lo que tenía era por mérito propio, y que Carmen era solo una mujer vieja, pobre, que no le debía nada. Solo Trueno parecía recordar. El caballo, ya más viejo, seguía observando a Rebeca con la misma lealtad de antes, pero también con tristeza. A veces, cuando Carmen lloraba en silencio, Trueno se acercaba y ponía su hocico sobre su hombro. Y Carmen le decía al oído, «Tú sí sabes, mi niño, tú sí sabes lo que es amar sin pedir nada». Y en lo profundo de sus corazones, tanto Carmen como Trueno sabían que algo estaba por romperse, pero nadie, ni siquiera ellos, imaginaban el horror que vendría después. Era un domingo por la tarde y las campanas de la iglesia de San Toribio de la Cumbre sonaban lentas, como si avisaran que algo en el aire ya no estaba bien. El pueblo entero parecía envuelto en una calma rara, una de esas que no son paz sino advertencia. El sol bajaba despacio entre los cerros, tiñendo las paredes de adobe de un naranja melancólico. Las gallinas buscaban sombra, los perros dormían echados bajo las camionetas viejas y el viento movía las cortinas rotas de las casas como si contara secretos que nadie quería escuchar. En la casa de doña Carmen, sin embargo, no había silencio. Hacía rato que ya no lo había. «Te dije que no tocaras mis cosas, vieja terca», gritó Rebeca desde la cocina, haciendo sonar los trastes con rabia. Carmen, que en ese momento estaba barriendo el patio con su escoba de ramas secas, se quedó quieta, con la espalda encorvada por los años. Respiró profundo y no dijo nada. La escoba se detuvo en el aire y sus ojos se fijaron en una hoja seca que temblaba en el suelo. «Solo te estaba limpiando el azúcar derramada», respondió en voz baja, casi como una disculpa. «No me importa, es mi cocina, y nadie te dio permiso de meterte», dijo Rebeca, saliendo furiosa con una jarra en la mano. «¿Por qué no entiendes que esta es mi casa? Tú solo estás aquí porque no tienes a dónde ir». Carmen cerró los ojos por un instante. Su corazón latía lento. Ese lugar que había construido con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, ahora le era negado por la misma hija que un día recogió del camino. Rebeca ya no era la niña dulce que buscaba su abrazo. Ahora era una mujer de 32 años, de rostro serio, labios apretados y un andar fuerte. Vestía bien, con ropa de marca que traía desde la ciudad, y hablaba con un tono que no era de pueblo, como si ya no perteneciera a ese lugar, ni a Carmen. Después de su regreso de la ciudad, Rebeca había empezado a cambiar con rapidez. Al principio eran solo gestos. Dejaba los platos sucios sin decir gracias. Hablaba por teléfono a todas horas. No comía lo que Carmen cocinaba. Pero luego vinieron las palabras duras, los reproches, el desprecio disfrazado de superioridad. «¿Sabes qué, Carmen?», decía a veces, sin mirarla a los ojos. «Yo debería estar en otro lado, no aquí, atrapada en este pueblo con olor a tierra y frijol recalentado». Y Carmen, desde su humildad, solo bajaba la cabeza. Jamás le reprochó nada. Ni una sola vez le dijo todo lo que había sacrificado por ella, porque en su corazón seguía siendo su hija, aunque ya no la llamara mamá. Una mañana, Carmen despertó más temprano de lo normal. El gallo aún no cantaba. Sintió un escalofrío en la espalda y supo que algo estaba mal. Caminó hasta el comedor y encontró sus cosas tiradas en una esquina. Su manta, sus chanclas, la Biblia, una foto vieja de Rebeca cuando era niña, todo amontonado como si fuera basura. Y en la mesa, una nota escrita con letra rápida. «A partir de hoy, dormirás afuera. Esta es mi casa. Ya basta de tus cuentos y tus rezos. No quiero verte dentro.
Esa noche, Carmen durmió bajo el mezquite. Usó un costal como cobija y una cubeta vieja como almohada. Trueno, el caballo, se quedó a su lado. No se movió en toda la madrugada, como si supiera que esa alma que le había dado tanto ahora necesitaba compañía más que nunca. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Carmen barría, lavaba, cocinaba, pero siempre desde fuera. Ya no podía entrar a la casa, comía en el suelo, se bañaba con una cubeta. Y aunque los vecinos sabían, nadie decía nada, porque en San Toribio los chismes corren rápido, pero la justicia camina lento. Rebeca, por su parte, se mostraba altiva. Caminaba por el pueblo como si fuera dueña de todo. Decía que su madre adoptiva estaba vieja, que no pensaba cargar con ella toda la vida, que era una carga, un estorbo, un error que cometió cuando era niña. Yo no pedí nacer aquí, ni vivir con una mujer como ella, le decía a su amiga Lorena mientras tomaban café en la tienda del centro. Pero si ella te crió, intentó decir Lorena, incómoda. Me crió en la pobreza, me llenó la cabeza de rezos y cuentos. Yo quiero otra vida, ¿entiendes? Y ahí estaba la verdad. Rebeca renegaba de sus raíces, renegaba del amor que la formó. Se había convencido de que la pobreza era una vergüenza y que Carmen era la representación de todo lo que ella quería olvidar. Una tarde, mientras Carmen lavaba su única blusa bajo el grifo del patio, Rebeca llegó con una cadena en la mano. A partir de hoy, te vas a quedar aquí. No quiero que andes caminando por el patio. Me da pena cuando viene gente. Carmen la miró. No entendía. ¿Qué es eso, hija? No soy tu hija, dijo Rebeca con los dientes apretados. Y sin más, le ató la cadena al tobillo. El otro extremo lo amarró al mezquite. Ahí estarás mejor, como las bestias que tanto te gustan. Fue un acto frío, inhumano. Pero Rebeca no parpadeó, ni una lágrima, ni una duda. Y Trueno lo vio todo. Desde el otro extremo del terreno, el caballo se agitaba, pateó el suelo, resopló, se movía nervioso, como si algo dentro de él ardiera. Pero no podía hacer nada, aún no. Esa noche, mientras Rebeca dormía en una cama cómoda, con ventilador y sábanas limpias, Carmen estaba sentada bajo el árbol, con la espalda apoyada en el tronco y las piernas cubiertas de lodo. Miraba al cielo y hablaba bajito. Señor, yo no entiendo por qué permites esto, pero sigo confiando, no por mí, sino por ella, porque tú la conoces, tú sabes lo que hay en su corazón. Y lloró, sin gritos, sin drama, con esa clase de llanto silencioso que nace desde lo más profundo. Trueno se acercó lentamente, con el paso tranquilo, pero firme. Se paró frente a ella y apoyó su cabeza sobre su hombro. Esa noche, Carmen no estuvo sola, y aunque nadie en el pueblo lo sabía aún, Dios ya estaba escribiendo el siguiente capítulo. Era miércoles, y el sol ya se sentía impaciente desde temprano, como si quisiera incendiar cada rincón de San Toribio de la Cumbre. A las 11 de la mañana, el calor era tan fuerte que hasta los perros callejeros buscaban sombra bajo los carros estacionados. El viento no corría ni un soplo. El aire se sentía espeso, pesado, casi como si llevara una advertencia. La casa de Doña Carmen, esa que antes era un hogar lleno de canto, tortillas al comal y rezos al amanecer, se había convertido en un campo de castigo. Al fondo, bajo el viejo mezquite que ya conocía más dolor que sombra, Carmen estaba sentada en el suelo, con las manos sobre las rodillas, respirando con dificultad. Su cuerpo delgado, oscuro y lleno de marcas, parecía rendirse ante el sol, pero su mirada, esa seguía firme. Verdes, como dos llamas de fe. La cadena seguía ahí, rodeando su tobillo derecho, oxidada, pesando más por lo simbólico que por el hierro. Estaba manchada de sangre seca y el roce constante ya le había hecho llagas profundas. Pero Carmen no se quejaba, nunca se quejaba. Solo miraba al frente, apretando los labios. Del otro lado del terreno, detrás del establo, Rebeca hablaba por teléfono,
caminando de un lado a otro como siempre, con pasos fuertes y la frente levantada. «Te digo que ya no aguanto esta vieja», decía con voz irritada mientras sostenía su celular con una mano y en la otra una botella de agua fría. No hace nada, solo está ahí, sentada, como si fuera la mártir del pueblo. La persona al otro lado no se escuchaba, pero Rebeca no paraba de hablar. Caminaba con furia. Se detenía solo para lanzar miradas hacia el árbol donde estaba su madre adoptiva. ¿Sabes qué es lo peor? Que la gente aún la respeta, la saludan, como si fuera una santa. Y yo soy la loca, la ingrata, la bruja del pueblo. Estoy harta. Y entonces, como si el demonio se hubiera colado por las grietas del corral, Rebeca soltó la botella y comenzó a gritar. «Cállate ya, Carmen, cállate. Tu silencio me enferma», gritó desde el otro lado del establo. Carmen no había dicho ni una palabra, pero ese silencio era su arma más poderosa, uno que dolía más que cualquier reproche. Aquel día, Trueno, el caballo marrón que siempre había sido testigo mudo de esa tragedia, comenzó a inquietarse. Su pelaje brillaba bajo el sol, pero sus ojos ya no eran los mismos. Algo en él vibraba, algo que no podía explicarse con lógica. Desde el pequeño establo de madera, donde lo tenían amarrado, Trueno empezó a patear la tierra. Se movía de un lado a otro, rascando el suelo con las pezuñas. Bufaba. Sus orejas giraban de un lado a otro, captando cada grito, cada silencio. Carmen, que apenas podía moverse, levantó la vista hacia él. «Trueno», susurró, con la voz apenas audible, y él la miró. Ese caballo, que había sido su compañero desde hacía años, no era cualquier animal, no para ella. Desde pequeña, Carmen decía que los caballos sentían el alma, que sabían cuando un corazón estaba limpio y cuando estaba podrido. «Tú sí sabes, ¿verdad?», murmuró sin lágrimas, solo con fe. Mientras tanto, dentro de la casa, Rebeca rompía cosas. Tiró un florero, pateó una silla, maldijo a su suerte, al pueblo, a Carmen, a Dios. Todo, como si el dolor que tenía dentro solo pudiera salir en forma de destrucción. Pero nadie vino. Los vecinos, aunque escuchaban los gritos, ya se habían acostumbrado. En Santoribio, el dolor ajeno a veces se vuelve parte del paisaje. A eso de la 1 de la tarde, el calor era insoportable. Carmen se desvaneció un poco. La cabeza le daba vueltas, sentía el cuerpo arder, pero el alma seguir firme. Cerró los ojos, murmuró una oración, y entonces algo ocurrió. Un sonido seco, fuerte, rompió el silencio. ¡Crack! Una de las maderas del establo se partió. Trueno había golpeado con tanta fuerza que un costado se vino abajo. Pateó de nuevo. Otra tabla cayó, y luego otra. Rebeca, que estaba en la sala, escuchó el ruido. «¿Qué rayos pasa ahora?», gruñó saliendo al patio, pero lo que vio la dejó congelada por un segundo. Trueno, el caballo manso, dulce, obediente, estaba libre. Respiraba agitado, con las fosas nasales abiertas, bufando como una bestia salvaje. Tenía los ojos rojos de ira, la crin revuelta y los músculos tensos como cuerdas listas para romperse. «¡Trueno! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Dije!», gritó Rebeca levantando las manos. Pero él no obedecía, no esta vez. Avanzó, paso por paso, firme, lento, con una mirada que no era de animal, era de juicio. Se detuvo frente a Carmen. Ella aún estaba en el suelo, casi sin fuerzas. Apenas pudo levantar la mirada. Y entonces Trueno hizo algo que nadie esperaba. Con cuidado bajó la cabeza. Con los dientes buscó la cadena. La mordió. Tiró. No una, ni dos, sino varias veces, hasta que se escuchó un chasquido metálico. Parte del eslabón se rompió. Carmen no entendía, no podía creerlo. Rebeca, desde la entrada del patio, miraba la escena sin saber qué hacer. «¡Aléjate de ella, bestia estúpida!», gritó. Pero Trueno se giró, la miró fijo y dio un paso hacia adelante, y Rebeca retrocedió.
Nunca antes había sentido miedo de un animal, pero esa vez no era el caballo lo que le daba miedo, era lo que representaba, como si en ese instante entendiera que ya no tenía control, que algo más grande, más justo, más divino, se estaba moviendo. Carmen, aún temblando, tocó el hocico de Trueno con las manos heridas. «Gracias», susurró, «gracias, mi niño». Y por primera vez en semanas, cerró los ojos y sonrió. Pero esa sonrisa no era de victoria, era de redención. El sol estaba en lo más alto, inmóvil sobre Santoribio de la cumbre, como si incluso el cielo hubiese decidido detenerse para observar lo que estaba por suceder. Era mediodía, la hora en la que ni los pájaros se atreven a cantar, en la que las sombras desaparecen bajo los pies y el calor se vuelve una carga sobre los hombros. Nadie caminaba por las calles. Los vecinos se refugiaban bajo techos de lámina y cortinas improvisadas, bebiendo agua con hielo o ventilándose con abanicos viejos. Pero en la casa de doña Carmen, el infierno ya llevaba tiempo instalado. La tierra del patio trasero estaba caliente al punto de quemar la piel. El mezquite que alguna vez fue símbolo de frescura, ahora se alzaba como un testigo impotente, lanzando su sombra apenas suficiente para cubrir a la mujer sentada en el suelo. Carmen Valdés, con la espalda apoyada en el tronco, el rostro cubierto de sudor y polvo y el tobillo hinchado por la cadena oxidada, apenas respiraba, no se quejaba, no pedía ayuda, pero sus labios, resecos y agrietados, seguían moviéndose en oración. Su fe no se había rendido, su cuerpo tal vez, pero su alma no. Del otro lado del terreno, a solo unos metros, Trueno se movía con una inquietud distinta. Sus cascos golpeaban la tierra con firmeza, como si midieran cada latido del dolor de su dueña. Su crin revuelta, sus ojos intensos, su respiración pesada. Todo en él hablaba de una energía contenida, como si algo lo estuviera llamando desde dentro. Rebeca, mientras tanto, estaba en la sala, echada en el sillón, con un vaso de refresco en la mano y el ventilador apuntando directo a su cara. Su teléfono vibraba, pero no lo respondía. Había una furia en su rostro que no venía del calor. Era más profunda, más amarga. «Vieja bruja», murmuró, «te lo ganaste». Se levantó, dejó el vaso en la mesa y caminó hacia el patio. Pero justo cuando abrió la puerta, un estruendo la detuvo. ¡Crack! Una de las paredes del pequeño establo se vino abajo. Polvo, madera y clavos cayeron al suelo. Rebeca gritó retrocediendo. Trueno había golpeado con tal fuerza que reventó las tablas podridas del portón. Su cuerpo, poderoso y firme, emergió entre el polvo como una fuerza que ya no se podía contener. Los ojos de Carmen se abrieron con lentitud. Alzó la vista, y ahí estaba él. Trueno, libre. El caballo avanzó paso a paso, lento, con el cuello erguido y la mirada fija en la mujer encadenada. Cada uno de sus movimientos parecía cargado de propósito. No había violencia, no había locura, solo una determinación absoluta, como si algo más grande lo guiara. Rebeca salió corriendo de la sala. «¡No te atrevas, animal estúpido! ¡Atrás, atrás!», gritaba, agitando los brazos. Pero Trueno no la miró. Pasó a su lado sin miedo, sin prisa, sin permitir que su presencia la desviara de lo que había venido a hacer. Carmen apenas alcanzó a levantar una mano. «Trueno», susurró. El caballo se detuvo frente a ella, bajó la cabeza, acercó su hocico al metal que rodeaba su tobillo y con una delicadeza casi humana empezó a tirar. Primero un jalón leve, luego otro más fuerte. La cadena no cedía. Trueno bufó, pateó el suelo, mordió con más fuerza. Rebeca gritaba desde la puerta, pero nadie la escuchaba, ni siquiera Dios. El caballo tiró una vez más, esta vez con todo el cuerpo. La cadena rechinó y finalmente, ¡crack! Uno de los eslabones cedió. Carmen cayó de lado, débil, pero libre.
Respiró hondo, como si sus pulmones volvieran a llenarse después de años de encierro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tocó su pierna con temblor. No lo podía creer. «Dios mío», murmuró, «tú sí escuchaste». Trueno relinchó, no con fuerza, no con furia, sino con ternura, como si estuviera diciendo: «Aquí estoy, todo está bien». Rebeca miraba la escena con la cara desencajada. Su boca temblaba, sus ojos abiertos como platos. Nunca había sentido eso, nunca había sentido miedo. Pero ahora, frente a ese animal que ella siempre creyó manso, se sentía pequeña, ridícula, expuesta. «Tú no puedes hacer esto, tú no eres nada, es solo un animal», gritó, histérica, pero ya nadie le respondía, porque el milagro ya había ocurrido. Los vecinos, alertados por el ruido del establo, comenzaron a salir de sus casas. Se asomaban entre las rejas, cruzaban la calle, se acercaban en silencio. Algunos venían con celulares, otros solo con la curiosidad dibujada en la cara. Nadie decía una palabra, pero todos veían lo mismo: una mujer mayor, tirada en el suelo, encadenada, y un caballo protegiéndola como un guardián. Una señora de edad, doña Micaela, cruzó la reja de alambre con paso rápido. «¿Qué es esto, por el amor de Dios?», dijo al ver a Carmen en el suelo. «¡Llamen a la policía!», gritó otro vecino desde la esquina. Rebeca intentó defenderse. «Ella está loca, se amarró sola. Ese caballo es peligroso, no saben lo que dice ni lo que hace». Pero nadie le creyó. Doña Micaela se arrodilló junto a Carmen y la abrazó con fuerza. «Tranquila, mi niña, ya no estás sola». Y Carmen, por fin, se dejó caer sobre ese pecho amigo y lloró. Lloró con todo el dolor que había guardado durante años. Lloró por el amor que dio y no fue devuelto, por la soledad, por las noches en el suelo, por las palabras hirientes, pero también lloró de alivio, de gratitud, de fe, porque en ese instante Dios le había respondido con un caballo, y ese caballo rompió más que una cadena, rompió una historia de dolor. Esa tarde, el sol aún caía con fuerza sobre las calles polvosas de San Toribio de la Cumbre, pero el calor ya no era lo que quemaba. No, lo que ahora ardía entre los vecinos era algo más profundo, algo que llevaba años acumulándose en murmullos, en miradas desviadas, en silencios cobardes. La verdad había salido a la luz. Y no por denuncias, ni por cámaras, ni por abogados. Salió de la manera más pura, más dolorosa, más inesperada, a través del acto valiente de un caballo y las lágrimas contenidas de una madre. El patio de doña Carmen, ese rincón donde se había consumido en cadenas, estaba ahora lleno de gente. Vecinos, curiosos, señoras con mandiles aún puestos, jóvenes con celulares grabando en silencio, incluso niños que miraban con asombro sin entender del todo lo que veían, pero sintiendo que estaban ante algo grande. Carmen seguía en el suelo, arrodillada, con la cadena rota aún colgando de su tobillo. Doña Micaela la sostenía del brazo, mientras Trueno, firme como estatua viva, no se movía de su lado, como si fuera un ángel con crines marrones y ojos sabios. «¿Cómo es posible esto?», murmuró una mujer desde el fondo. Carmen estaba encadenada y Rebeca no decía que era su madre adoptiva, susurró otra. Siempre decía que la señora la había criado, y así le pagó, con cadenas y gritos, dijo don Antonio, el panadero, con rabia contenida. Rebeca salió de la casa con paso tembloroso. Su blusa blanca ya estaba arrugada, su cabello desordenado y el rostro desencajado. Ya no tenía esa mirada altiva que la caracterizaba. Ya no caminaba como quien se cree por encima de los demás. Estaba expuesta y lo sabía. «Están malinterpretando todo», gritó mirando a la multitud. «Ella se puso esa cadena sola. Es una manipuladora. Siempre lo fue». Silencio. Nadie respondió. Pero las miradas pesaban, juzgaban. Una señora de edad que hasta ese día había permanecido callada dio un paso al frente. Doña Tere, costurera de toda la vida, con sus ojos tristes, su rebozo a cuadros y su voz firme como la de una madre dolida.
Yo la vi hace unos días, dijo señalando a Rebeca. La vi gritándole desde mi ventana. Pensé que era solo una discusión, pero ahora entiendo todo. Yo también escuché cosas, añadió don Mateo, el señor del triciclo de verduras. Gritos, golpes. Pensé en hablar, pero todos lo sabíamos, interrumpió alguien más desde atrás. Pero nadie hizo nada. Y mírenla ahora, ahí, encadenada como un animal por la que ella misma crió. Rebeca retrocedió, sintiendo cómo se le venía encima la montaña de verdades negadas. Se llevó las manos a la cabeza, como queriendo tapar los oídos, como queriendo desaparecer. Fue entonces cuando se escucharon las sirenas. Una patrulla del municipio se acercó levantando polvo, seguida de una ambulancia vieja, de esas que más parecen una combi con luces. Alguien había llamado a las autoridades y esta vez no llegaron tarde. 2 oficiales bajaron de la patrulla, jóvenes, uniformados, pero con la mirada confundida. No era común ver un pueblo entero reunido en un patio, con una señora herida, una cadena rota y un caballo imponente resguardando la escena. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el oficial mayor, acercándose. Doña Micaela levantó la voz. Oficial, la señora Carmen fue maltratada, encadenada por su propia hija adoptiva. Y este caballo, señaló a Trueno, la liberó. No es broma. Todos lo vimos. El oficial observó la escena, vio las marcas en el tobillo de Carmen, la cadena oxidada, la cara desencajada de Rebeca. Se acercó con cuidado. Señora, ¿usted está bien? ¿Puede hablar? Carmen asintió con lentitud. Su voz era suave pero firme. Sí, hijo, estoy viva. Gracias a Dios y a él, dijo señalando a Trueno con los ojos brillosos. ¿Puede decirnos qué ocurrió? Ella respiró hondo. Miró a Rebeca por un momento. No con odio, no con rabia, sino con una tristeza tan grande que helaba el alma. La crié desde que tenía 5 años. La encontré sola, descalza, llorando. Y la amé como si hubiera salido de mi vientre. Le di mi pan, mi cama, mi vida. Pero un día, ella decidió que ya no me necesitaba. Me quitó todo. Me encerró, me encadenó. Y yo solo oraba. No pedía venganza. Solo pedía justicia. El oficial asintió. Miró a Rebeca, que ahora estaba de rodillas sollozando. Yo no quería. Ella me controlaba. Ella me manipulaba desde siempre. Gritaba en una mezcla de culpa y desesperación. Yo solo quería una vida diferente. ¿Y por eso la amarraste a un árbol como si fuera basura?, gritó uno de los vecinos. La multitud empezó a alterarse. Los oficiales se interpusieron. Tranquilos, tranquilos. Vamos a llevar esto por la vía legal. El segundo oficial esposó a Rebeca sin decir mucho más. Ella no se resistió. Ya no tenía fuerzas. Solo bajó la cabeza y murmuraba cosas que nadie entendía. Cuando se la llevaron, Carmen no la miró. Solo cerró los ojos. Y en su interior oró. Dios, haz con ella lo que tú consideres justo. Los paramédicos se acercaron con una camilla, pero Carmen se negó. No, estoy bien aquí. Solo quiero descansar un poquito. En mi tierra, en mi sombra. La gente comenzó a aplaudir. No por morbo, no por espectáculo, sino por respeto. Una mujer que había sido tratada como nada, ahora era vista como ejemplo, como símbolo, como luz. Y Trueno seguía a su lado, firme, en silencio, como si supiera que, aunque el mundo había callado por mucho tiempo, ese día la justicia sí habló. El sol amaneció diferente en Santoribio de la Cumbre. Después de semanas de tormenta emocional, de gritos, cadenas y silencios que pesaban más que las palabras, esa mañana el cielo se abrió limpio, como si Dios hubiera decidido pasar un trapo sobre el firmamento y dejarlo como nuevo. El aire olía a tierra húmeda y pan recién hecho, y por primera vez en mucho tiempo, la brisa mañanera no traía lamentos, sino esperanza. Doña Carmen despertó en una camita sencilla, en el cuarto de huéspedes de la casa de doña Micaela, quien, desde aquel día en que vio a la anciana encadenada, la había recibido como si fuera de su propia sangre. Carmen ya no tenía las piernas fuertes, pero tenía la dignidad de vuelta. Su rostro,
aunque aún delgado y marcado por la experiencia, tenía otra luz. Sus ojos verdes, esos mismos que habían presenciado la traición más cruel, brillaban ahora con la fe restaurada. «¿Cómo dormiste, mi Carmen?», preguntó Micaela sirviéndole un café de olla con canela y piloncillo. «Como hace muchos años no dormía, sin miedo», respondió ella con una sonrisa que le salía desde el pecho. Afuera, el pueblo ya se había enterado de todo, y lo que empezó como un murmullo, pronto se volvió un movimiento. La noticia de la señora Carmen y del caballo que la salvó cruzó callejones, llegó a los mercados, a las escuelas y hasta al padre Ramiro, quien con la Biblia en mano dijo en misa: «Cuando Dios quiere actuar, no necesita rayos del cielo ni voces desde las nubes. A veces manda un caballo y a veces el milagro está justo ahí, donde nadie lo esperaba». Esa frase se quedó grabada en la mente del pueblo, y fue entonces cuando ocurrió algo hermoso. Un grupo de vecinos, liderados por don Mateo, el del triciclo de verduras, y los muchachos de la secundaria que habían visto todo desde la barda, decidieron hacer algo simbólico, algo que quedara para siempre. «Vamos a transformar ese establo», dijo Mateo. «Ese corral donde Trueno rompió la madera. Ahora será un lugar de memoria, de respeto, de fe». Y así, lo que antes era solo un espacio de madera vieja, con clavos sueltos y olor a estiércol, se convirtió en un altar vivo. Quitaron las tablas rotas, limpiaron todo el espacio y colocaron flores blancas en las esquinas. Usaron tablas recicladas para armar un pequeño portón de entrada, y sobre él pintaron con letras grandes: «Donde el amor y la fe rompieron las cadenas». Al fondo pusieron una cruz de madera sencilla hecha con los mismos troncos que Trueno había derribado. Y justo frente a la cruz clavaron una placa pequeña de cobre que decía: «En honor a doña Carmen Valdés y al noble Trueno, instrumento de justicia de Dios». El día de la inauguración, todo el pueblo se reunió. Era sábado por la tarde y el aire olía a flores y tamales. Carmen llegó en silla de ruedas, llevada por los jóvenes del colegio, entre aplausos y sonrisas. Iba vestida con un rebozo azul cielo, el mismo que usaba cuando Rebeca era niña. Su cabello, ya completamente blanco, iba recogido en un moño, y sus manos, aunque aún temblorosas, sostenían con fuerza una pequeña Biblia gastada por los años. Cuando vio el altar, no dijo nada, solo se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Hicieron esto por mí?», preguntó con la voz entrecortada. «Por usted», respondió don Mateo, «y por lo que representa, porque usted no solo sobrevivió, usted nos enseñó a todos qué es el verdadero amor». Trueno, que había sido traído con cuidado desde el terreno donde ahora vivía libre, se acercó lentamente. Tenía un lazo azul en el cuello, y los niños lo acariciaban como si fuera un héroe de película. Pero Trueno no parecía afectado por la atención, solo buscaba a Carmen, y cuando la encontró, puso su hocico sobre su pierna, cerró los ojos y respiró profundamente. Carmen le acarició la frente con ternura. «Tú me enseñaste a no perder la fe, a confiar incluso cuando todo parece perdido. Eres más que un animal, eres mi ángel». El padre Ramiro tomó la palabra. «Hermanos y hermanas, este no es solo un altar, es un recordatorio de que el mal puede disfrazarse incluso de lo que más amamos, pero también de que el bien, el verdadero bien, siempre encuentra la forma de romper cadenas. Hoy no solo celebramos a Carmen, hoy celebramos la bondad, el coraje y la fe que no se apaga». Hubo aplausos, muchos lloraban. Otros se quedaron en silencio, como si algo dentro de ellos también se hubiera roto y vuelto a nacer. Desde ese día, el establo dejó de ser establo, se convirtió en el santuario del Trueno, un espacio donde la gente iba a orar, a reflexionar, a dejar flores, cartas, peticiones, donde los niños aprendían que los animales sienten, que la humildad es fuerza y que el amor, cuando es verdadero, no esclaviza, libera. Y Carmen, por fin,
Sonreía sin miedo. El viento de octubre soplaba con suavidad en Santoribio de la cumbre. Las ramas del mezquite se mecían como si cantaran una canción lenta, y el aire traía consigo ese aroma que solo existe cuando el tiempo empieza a enfriar. Mezcla de café de olla, hojas secas y recuerdos. La gente ya comenzaba a sacar las cobijas más gruesas, los niños jugaban con camisas largas y las noches se llenaban de historias contadas en los portales, entre luces de focos amarillos y sillas de plástico. Doña Carmen se había acostumbrado a vivir con poco, pero con alma en paz. Ahora dormía en una habitación pequeña dentro de la casa de doña Micaela, que con tanto amor le abrió las puertas cuando nadie más lo hizo. La cama tenía un colchón cómodo, sus pies ya no sufrían el frío del suelo y cada mañana encontraba junto a su almohada una taza humeante de té con manzanilla. Por fin, después de tantos años, el descanso había llegado, no por ausencia de dolor, sino por la presencia de justicia. Aquel día, Carmen se levantó con una extraña inquietud en el pecho. Algo dentro de ella zumbaba bajito, como si su corazón presintiera que algo venía en camino. ¿Estás bien, Carmencita?, preguntó Micaela al verla pensativa junto a la ventana. No lo sé, hay algo en el aire, respondió, como si algo se estuviera acercando, pero no sé si es bueno o malo. Y no se equivocaba. Cerca del mediodía, justo cuando Carmen terminaba de leer un salmo, llegó el cartero del pueblo con un sobre en la mano. Era de papel grueso, color crema, con letra cursiva en tinta azul. Llevaba su nombre completo, Carmen Valdés Jiménez, y su dirección escrita con cuidado. «Es de la ciudad», dijo el cartero. «Viene del Centro de Readaptación Femenina de Santa Cruz del Valle». Carmen sintió que el aire se detenía. Abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. «Carmen, no sé cómo empezar. No sé si merezco que leas esto, pero aún así lo intento. Me ha costado meses tener el valor de escribirte, no por orgullo, sino por vergüenza, porque he estado sola, muy sola, y en ese silencio he escuchado cada palabra tuya que ignoré, cada mirada tuya que rechacé, cada caricia que desprecié, y me duele como nunca pensé que algo pudiera doler. Ahora entiendo lo que hiciste por mí, que no me recogiste porque estabas obligada, sino porque tu corazón era más grande que tu casa. Y yo, en mi ceguera, en mi soberbia, destruí lo único que alguna vez fue puro. Hoy, desde este lugar frío y gris, donde todas las noches me visitan mis errores, quiero pedirte perdón, no por limpiar mi conciencia, sino porque me duele haberte roto el alma. No sé si merezco que me perdones, tal vez no, pero si algún día tus ojos deciden mirarme otra vez, estaré aquí, esperando, con el corazón arrepentido. Rebeca». Carmen dejó caer la carta sobre sus piernas. No lloró, no se movió, solo cerró los ojos por un momento. Era como si su alma hubiera recibido una bofetada suave, no por dolor, sino por la verdad que tanto tiempo había esperado. El perdón había llegado, no completo, no perfecto, pero sincero. Horas más tarde, Carmen pidió que la llevaran al santuario del trueno. Quería estar cerca de su altar, de ese rincón donde su vida cambió para siempre. Allí, sentada sobre una banca de madera, con la cruz al frente y flores frescas a los lados, sacó la carta del bolso y la leyó otra vez, esta vez en voz alta, como si le hablara al aire o al cielo. «Te escuché, hija. Sí, te escuché, pero el perdón no se da con una carta, se cultiva con actos, y tú aún tienes mucho que sembrar». Trueno, como si entendiera, se acercó despacio. Apoyó su hocico en el hombro de Carmen y cerró los ojos. Era como si también él sintiera que algo se estaba acomodando dentro de ella. «¿Tú qué opinas, mi niño? La perdonamos», le susurró, acariciándole la crin. El caballo no respondió, pero su quietud, su calor, su compañía, hablaron por él.
Carmen no sabía si volvería a ver a Rebeca. No sabía si algún día podría abrazarla sin sentir el peso de las cadenas. Pero algo dentro de ella se movió, como una ventana que se abre apenas, dejando entrar un rayo de luz. Esa noche, en su habitación, encendió una veladora junto a su cama y oró por primera vez, no por protección, sino por reconciliación. Señor, si es tu voluntad, haz que su arrepentimiento dé fruto, y si no, dame paz para seguir sin rencor. El pueblo no supo de la carta, pero Carmen ya no era la misma. Era una tarde tibia en San Toribio de la Cumbre, de esas en las que el cielo se pinta de un azul que parece inventado y las nubes se mueven despacito como si no tuvieran prisa por llegar a ningún lado. Las campanas de la iglesia habían sonado ya 3 veces, anunciando las 5, y el pueblo entero empezaba a envolverse en esa calma dorada que solo existe cuando el día empieza a despedirse. Doña Carmen, con su rebozo color vino cruzado sobre el pecho y un sombrero de palma que apenas le cubría el rostro, caminaba lentamente por el sendero de tierra que conducía al santuario del trueno. Sus pasos eran cortos, suaves, pero firmes. Iba sola, aunque no lo parecía. Iba con la serenidad de quien sabe que ya no carga cadenas en el cuerpo ni en el alma. Las flores que los vecinos dejaban cada semana seguían frescas. Había veladoras encendidas, dibujos de niños pegados en las tablas del establo y una silla vieja de madera junto a la cruz, la misma donde Carmen solía sentarse a orar. Esa tarde no había nadie más, solo ella y Trueno. El caballo la estaba esperando, parado con elegancia, la mirada atenta, el cuerpo quieto como estatua. Cuando la vio acercarse, dio 2 pasos y bajó la cabeza, como hacía cada vez que la saludaba. Carmen sonrió. «Hola, mi niño», le dijo con ternura. «Hoy no vengo a pedir nada, solo a agradecer». Se sentó despacito, acomodando su rebozo sobre las rodillas. Cerró los ojos y respiró hondo. El aire olía a albahaca, a madera, a polvo de campo. Era un lugar sagrado. No porque alguien lo hubiera declarado así, sino porque el amor, el dolor y el milagro se habían quedado sembrados en esa tierra. «Han pasado tantas cosas, Trueno», empezó a hablarle. «A veces me cuesta creer que sigamos aquí. Pero tú lo viste todo, ¿verdad? Tú viste cuando me rendí por dentro, cuando ya no podía más, y aún así no me soltaste». El caballo se acercó y colocó suavemente su frente contra la suya. Fue un gesto simple, pero profundo, como una promesa silenciosa entre 2 almas que se entendían sin palabras. Carmen cerró los ojos y se dejó sostener por esa conexión. En ese instante ocurrió algo que no esperaba. Una ráfaga de viento cálido pasó entre los árboles y todas las veladoras del altar comenzaron a parpadear. Carmen abrió los ojos despacio. No se asustó, al contrario. Sintió algo dentro de sí misma, una paz diferente, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo para dejarle escuchar algo que no venía del mundo. Y entonces lo sintió, un mensaje, no con palabras, no con sonidos, sino con el alma. Una voz que no era voz, una presencia que no era visible, le habló desde lo más profundo de su ser. «Lo que hiciste fue amor verdadero, lo que soportaste fue por fe. Y lo que te espera es honra. No estás sola, nunca lo estuviste. El perdón es tuyo, pero también es semilla, y tú decides si germina o se seca». Carmen no dijo nada, solo dejó que las lágrimas bajaran despacio por sus mejillas arrugadas. No eran de tristeza, eran de entendimiento, de entrega. Trueno la miraba fijo, y por un momento sus ojos parecían humanos, llenos de compasión, de luz, de algo que simplemente no puede explicarse. «¿Eres tú, señor?», susurró Carmen, sin saber si le hablaba al cielo o al animal frente a ella. El caballo se movió apenas, como si respondiera que sí, sin necesidad de decirlo. Y en ese momento ella supo que Trueno no era solo un caballo, era más, era un instrumento, un guardián enviado para sostenerla cuando nadie más lo hizo. Para romper las cadenas, no solo las de metal,
sino las del alma. Se levantó despacio, apoyándose en el bastón, caminó hasta el altar, colocó una flor blanca sobre la cruz y miró hacia el cielo que ahora comenzaba a tornarse en tonos naranjas y lilas. «Gracias», dijo en voz baja, «por no abandonarme, por hablarme a través de él, por seguir creyendo en mí, cuando yo ya no podía hacerlo». Trueno relinchó suave y se fue alejando despacito hacia el campo abierto. Su figura se fue perdiendo entre el polvo del atardecer, como si regresara al lugar del que vino. Carmen lo observó hasta que desapareció detrás de los arbustos. No tenía miedo, porque en su pecho había quedado esa certeza. Dios no olvida a los que aman de verdad. Pasaron los meses, y aunque las estaciones iban cambiando sus colores, había algo en Santoribio de la Cumbre que ya no era el mismo. No era el clima, ni las calles, ni el polvo que seguía bailando entre los guaraches de los niños. No, era algo más profundo. La conciencia del pueblo había despertado, como si después de años de cerrar los ojos ante el dolor ajeno, finalmente se hubieran atrevido a mirar y no pudieron dejar de ver. El santuario del trueno se convirtió en punto de encuentro, no solo de oración, sino de reflexión. La gente llegaba con flores, con cartas, con sus propias culpas, porque en lo que le hicieron a doña Carmen, muchos se vieron reflejados, en su silencio, en su fe inquebrantable, en su perdón. Una mañana de domingo, con el cielo claro y las bugambilias floreando por las bardas de adobe, los niños de la escuela primaria Benito Juárez salieron en fila, tomados de la mano, guiados por su maestra, para visitar el santuario. Era la primera vez que muchos de ellos escuchaban la historia completa contada por alguien que la vivió. Carmen estaba ahí, sentada en su silla de madera bajo el mezquite que la había visto sufrir, vivir y renacer. Su rostro arrugado tenía una paz que no se puede fingir. Vestía con sencillez, pero con la frente en alto. A su lado, una libreta gastada donde escribía cada noche pedacitos de memoria. ¿Nos puede contar cómo fue, abuelita Carmen?, preguntó una niña con ojos grandes y voz suave. Carmen la miró con esa ternura que solo tienen las personas que conocen el valor del dolor. «Claro que sí, mi amor», respondió. «Pero prométeme algo tú y todos sus compañeritos». Los niños asintieron atentos. «Prométanme que nunca, pero nunca, van a cerrar los ojos si ven que alguien sufre, que aunque sea poquito, digan algo, ayuden, porque el silencio también duele». El grupo entero se quedó callado. Algunos bajaron la mirada, otros se acercaron para tocarle la mano. «¿Y el caballo, abuelita?», preguntó otro niño. «¿Dónde está Trueno?». Carmen sonrió con nostalgia. «Trueno ahora corre libre. Vive en un rancho grande que cuida a don Mateo. Está bien cuidado, comiendo pastito fresco, durmiendo bajo sombra. Pero más que eso, vive en cada uno de nosotros, porque nos enseñó algo que muchos humanos todavía no entienden, que el amor verdadero no necesita palabras, solo actos». Desde aquel día en que Carmen fue liberada, nadie volvió a tratarla como antes. No porque ahora la vieran como una víctima, sino porque por fin la veían como era, una mujer digna, fuerte, que había amado sin condiciones y resistido lo impensable sin perder la fe. Y sobre Rebeca, algunos preguntaban, otros preferían no tocar el tema, pero Carmen siempre respondía lo mismo: está donde tiene que estar, enfrentando su verdad. Y si un día regresa con el corazón limpio y las manos abiertas, tal vez la abrace, tal vez no. Eso solo Dios lo sabrá. Una tarde, durante la misa del pueblo, el padre Ramiro dedicó unas palabras al final de la homilía. Su voz retumbó entre las paredes humildes del templo. A veces, los milagros no llegan en forma de ángeles con alas. A veces llegan en 4 patas, con crines al viento y una mirada que lo dice todo. Y otras veces, los verdaderos santos no están en vitrinas, sino sentados bajo un árbol, con cicatrices visibles y otras que no se ven, pero que son más sagradas que cualquier reliquia. Desde ese domingo, el nombre de doña Carmen Valdés quedó grabado no en piedra,
sino en la memoria viva del pueblo. La escuela añadió un mural en su honor, pintado por los propios niños. En él aparecía ella sentada con un libro en las manos y Trueno a su lado, mirando al cielo. Sobre ellos, una frase que ahora todos repetían como oración: el respeto no se mendiga, se enseña, se da, se defiende. Y así, con el paso del tiempo, San Toribio dejó de ser solo un lugar en el mapa y se convirtió en un ejemplo, porque al final esa fue la lección: que el amor sin gratitud se convierte en egoísmo, que el poder sin compasión se transforma en crueldad, y que incluso en medio del dolor siempre hay un trueno dispuesto a romper las cadenas. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te tocó el alma, aunque sea un poquito, ya valió la pena contarla. Ahora quiero hacerte unas preguntas que no son solo para pensar, sino para transformar tu vida. ¿A quién le estás cerrando los ojos cuando deberías tenderle la mano? ¿Qué cadenas necesitas romper tú, aunque no se vean? ¿Y si hoy fuera el día en que decides hacer justicia, pero desde el amor, como lo hizo ese caballo? No dejes que esta historia solo se quede en tu pantalla. Haz que llegue a tu corazón. Haz la acción. Y si este tipo de historias te inspiran, te mueven, te hacen pensar diferente, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí cada video tiene una razón, una enseñanza y un mensaje de vida. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video con otra historia que conmueve, que transforma y que no se olvida.